Acercarse un poquito más, hermanos. Estén un poquito más cerca, así meditamos la palabra del Señor juntos. Amén. Isaías capítulo 13, damos un breve paso de algunas introducciones. Y enseguida estamos con el capítulo 14. Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda, solamente deteniéndonos un poquito donde los pasajes son un poco más difíciles o más profundos o con profundo significado. Vamos a tratar en el nombre del Señor, si el Señor nos concede, a ver si en este mes de septiembre podemos terminar con el libro de Isaías para después en los bimestres que resta, octubre y noviembre, si Dios quiere, podamos agregar una materia más. Amén. Así que estamos con Isaías 13 con la Biblia abierta para nuevamente continuar. Tenemos, a partir de este capítulo, tenemos 12 profecías sobre distintas naciones o ciudades. Tenemos 12 profecías y están alternadas o intercaladas entre estas 12 profecías contra las naciones, todas relacionadas con juicio que Dios iba a enviar. Tenemos, a partir del capítulo 13, intercaladas algunas promesas de bendición, especialmente para el pueblo de Dios. Amén. Y esto también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual, a la época en que nos toque vivir, que no importa cuántos juicios Dios tenga que mandar sobre las naciones, sobre la tierra, sobre los pueblos, siempre el pueblo de Dios tiene una esperanza en el Señor. Amén. Así que comenzamos. La primera profecía que encontramos es la profecía sobre Babilonia, ¿no? El juicio inmediato también sobre los medos persas. Y este juicio tiene por lo menos cerca de 28 cosas que usted va a encontrar desde el verso 6 hasta el 16. Solamente les doy el enfoque y usted lo continúa de allí para adelante, ¿no? Hay 10 versículos aquí que encierran 28 cosas sobresalientes que muestra la Biblia. Que el Señor envía asolamiento, que el Señor envía debilidad. Lo encontramos ahí enseguida. Verso 7, ¿encontró? Amén. Lo primero que encuentra en verso 6 es el asolamiento. Amén. Lo segundo que encuentra, verso 7, debilidad. Lo tercero, desfallecimiento. Lo cuarto, terror. Lo quinto, angustia. Sexto, dolores. Séptimo, dolores como la mujer cuando está dando a luz. Le estoy dando así para que usted pueda después en su casa, nunca se quede, hermano, con una lección, porque tenemos una semana entre lección y lección. Estas cosas que estamos encarando, usted las puede subrayar y aplicar cómo la gente va sufriendo estas distintas clases de castigo y de juicios que Dios envía sobre los desobedientes. Todas estas cosas se cumplen así exactamente como las estamos leyendo ahora. Amén. Sigue, verso 8, la parte final, asombro, asombro, rostros como encendidos de llama, y que este juicio, que no importa lo que el hombre piense, el día del Señor, ¿qué dice el verso 9? El día del Señor viene. Amén. Así que alguien puede pensar, sí, no, el 2000, el 2020, el 2005 o justo el 2000, no importa lo que el hombre piense, el día del Señor va a venir y está viniendo y ya viene. Amén. Una hermana tuvo una visión, anoche me estaba contando, tuvo una visión de que en la iglesia sí se estaba jugando todo, haciendo rondas, saltando, y vio ya los ángeles listos para arrebatar la iglesia, y vio que un ángel estaba levantando la trompeta, la acercaba a su boca para tocar, mientras abajo esa congregación parecía que no se daba cuenta que ya está la venida del Señor, ¿no? Dijo, ¿qué es esto, hermana? Y hermana, la Biblia dice que se va a tocar trompeta en la venida del Señor, ¿no? Será tocada trompeta, así que probablemente ya el Señor está diciendo, prepárense para tocar. Para nosotros a lo mejor es un año o dos, o no sabemos. Para Dios es un instante. Preparen la trompeta y toquen, ¿no? Lo importante es que nosotros creamos esto, que el día del Señor viene. Amén. Gloria a Dios. Y ese día es terrible, es un día terrible, terrible, lógicamente, para aquellas naciones, pueblos que vivieron lejos de Dios. Yo creo que para usted y para mí ese día no lo ve terrible, ¿no? Lo ve como una bendición la venida del Señor. Amén. Pero para la gente que no conoce a Dios, esta es la realidad. Va a ser un día
terrible. Un día en que la indignación y el ardor de la ira de Dios a causa de la desobediencia se va a manifestar, ¿no? Y va a convertir la tierra en soledad y va a raer de ella ¿a quién? ¿A los buenos o a los malos? ¿A quién va a raer? A los pecadores, ¿no? Por lo cual, aquí el verso 10 es un versículo conocido que lo encontramos en las profecías que da Jesús acerca de su venida. Por lo cual dice: las estrellas de los cielos, los luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Amén. ¿Le suenan estos versículos con Mateo 24? Amén. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: el Señor castigará al mundo. ¿Por qué? Castiga al mundo por la maldad. Amén. ¿Cómo lo va a castigar el Señor? Otra vez dice que lo va a castigar haciendo cesar la arrogancia de los soberbios, abatiendo la altivez de los fuertes. Hoy hay mucha gente soberbia, hermano. Aún quizá en la parte carnal de la iglesia que no han decidido morir plenamente para el mundo y vivir para Cristo, es una parte que se revela y llena de arrogancia y juzgan y desprecian y parece que los demás no sirven, que están locos los que guardan la palabra de Dios, que parece que la soberbia de ellos es tan grande que llegan a creer que sus opiniones son superiores a las doctrinas que claramente dice la Biblia, ¿no? Pero toda esa arrogancia, todo eso, el Señor, toda esa altivez la va a abatir. Amén. Gloria a Dios. Día de indignación, de error, ¿cómo el Señor lo va a hacer? Dice verso 15: al ansiado tomado cautivo, con espada, los niños estrellados, casas saqueadas, mujeres violadas, todo esto. Vendrá el enemigo y ocupará todo esto. Tirarán con arco a los niños, no tendrá misericordia. Su ojo no perdonará. Todo esto en parte son los juicios. Les dejo entonces, hermanos, ese pensamiento para que usted subraye lo que va a hacer Dios, lo que le va a suceder a la gente, lo que le va a suceder al pueblo de Dios, lo que va a suceder a los pecadores, lo que va a suceder aún en la tierra, en la creación, las cosas que van a suceder. Todo eso va a tener un panorama de los juicios de Dios. ¿Saben? Así que estamos recién en la primera profecía. No se olvide que hay 12 a partir del capítulo 13 hasta el 23. Tenemos 12 profecías sobre diferentes naciones. Amén. Tenemos entonces la desolación, esa que está mencionada, versículo 19 al 22 de ese capítulo 13. La desolación tiene 10 partes. Que aunque había hermosura y todo eso, ¿cómo iba a quedar? Será como Sodoma y como Gomorra, a los cuales Dios trastornó. Así que la belleza y el esplendor no le iba a servir. Que iba a quedar desierta, que nunca más será habitada, que no va a haber más allí, no se van a levantar pastores ni tiendas, sino que las fieras del desierto habitarán allí, los hurones, los avestruces, las cabras salvajes, y en sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y sus días no se alargarán. Quiere decir que el juicio estaba a las puertas. Amén. Así que dejamos entonces esas 10 partes que tiene el juicio y vamos al capítulo 14. Capítulo 14, del verso 1 al 3, nos dice que aunque toda esa nación estaba bajo el juicio, Jehová tendrá piedad de Jacob. Todavía escogerá a Israel y los hará reposar en su tierra. Hay cientos de versículos en la Biblia que los profetas animaban al pueblo de Dios, que Dios los haría reposar en su tierra. Amén. En la tierra que el Señor les dio. ¿Y de qué manera? Los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que le cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Amén. Así que del verso 1 al 3 tenemos la promesa de la restauración futura de Israel. Esta restauración en parte ya está en marcha, ¿no? En parte ya está en marcha porque el Señor prometió que va a recoger a Israel, lo va a traer
a su tierra, los hará reposar en su tierra. Amén. Y toda esa opresión que ellos sufrieron por años, persecuciones a través de la política, a través de imperios, a través de la Inquisición, todas esas persecuciones tremendas que ellos pasaron en todos lados. Aún la gente que sin saberlo, por tener por padre a Satanás, aún sin saberlo, ni tener motivos personales, odia a los judíos, ¿no? Y creo que nosotros sabemos que hay hermanos cuando estaban lejos de Dios, decían a este judío y agregaban una barbaridad de cosas. ¿Y por qué? Si uno le preguntaba por qué, no sabía por qué maldecía o injuriaba o despreciaba. Así, porque uno estaba lejos de Dios y ese espíritu de Satanás que odió siempre al pueblo de Dios y no quiso que los planes de Dios se cumplan, bueno, está en eso, opera en esos hijos de desobediencia. Pero ahora nosotros entendemos que Dios tiene un plan con Israel. Y aunque en este momento son ramas que fueron desgajadas, en este momento el Señor está preparando el árbol para volverlas a injertar. Esto va a suceder en el día de la venida del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que lo hemos explicado otras veces. Ninguna nación, después de 2500 años de destierro, ninguna nación ni se volvió a reagrupar, ni menos todavía a ocupar la tierra que antes ocupaban. Todas las naciones de la antigüedad que perdieron o fueron subyugadas, desparramadas, perdieron su tierra, perdieron su pueblo. No es que se juntaron de vuelta y volvieron a ocupar su tierra. Desaparecieron prácticamente. Pero el pueblo de Israel, después de 2500 años, está desparramado en el mundo. Otra vez, el Señor les dio la autonomía como nación, a pesar de que son una pequeña población, como Uruguay. Son unos 3 millones de personas. Nosotros somos 10 veces más que ellos, ¿no? Pero ellos son una potencia atómica y manejan prácticamente todo el dinero del mundo, casi lo manejan ellos. Todo lo que son programas de televisión, películas, lo que sea, usted mire los apellidos. Einstein, Goldstein, Aarón, lo otro, usted mire. Mire los apellidos de las grandes compañías cuando lo ponen, porque generalmente tratan de ocultarlo. Mire en Estados Unidos, los grandes consorcios que manejan cosas a alto nivel. ¿A dónde están? Está todo en manos de ellos, prácticamente el dinero del mundo está ahí. Y no hace falta decirlo, aquí en Argentina, por supuesto, no somos la excepción, ¿no? Así que todo eso el Señor le prometió a ellos que lo iba a llevar, y aunque son tan poquitos, el Señor los ha guardado, no se han exterminado. Todavía hay de ellos que saben de qué tribu descienden, a qué familia pertenecen. Yo una vez le hablé a un judío y él me dijo de qué tribu venía, de todo, porque sus abuelos gastaban tiempo en hacerle recordar de memoria, porque si seguía la persecución, ellos no iban a poder tener una medallita o algo con la inscripción de qué tribu venía, ¿no? Así que gastaban tiempo haciéndole repetir de qué tribu venía, a quién pertenecía y con qué familias podía casarse, ¿no? Así que ellos fueron conservando, aún en la diáspora, fueron conservando hasta la descendencia de sus propias tribus, ¿no? Mire lo que es la mano del Señor, ¿no? Así que eso no es porque ellos son un pueblo más inteligente, porque Dios tenía un plan con ellos y por eso la furia del diablo es terminarlos, borrarlos del mapa. Hasta ahora los árabes, los ismaelitas, sus hermanastros, quieren destruir a Israel, quieren borrarlo del mapa. Y es tan pequeño Israel frente a la RAU y a todos los árabes unidos, es tan pequeño que una vez dije que si ellos venían corriendo todos, los pueden pasar por arriba, ¿no? Porque son cerca de 1.000 millones y los otros son 3, ¿no? Así que mire cómo podían venir a la carrera y pasarlos por arriba y no los podían detener. Se haría una montaña de muertos, pero los aplastarían. Pero ¿sabe qué? Hay una mano invisible que puso una línea, hasta acá nomás, ¿no? El último intento lo va a hacer el anticristo, la bestia, el falso profeta, ¿no? Pero vamos a dejar un poquito ese tema. Sigue la profecía, o retoma la profecía contra el rey de Babilonia. Ya había arrancado antes la profecía contra Babilonia, vuelve otra vez a retomar. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros, llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia
y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestidos de muerto pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos entre la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos, en lagunas de agua, y barreré con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que en este pasaje, tanto en este pasaje como en Ezequiel 28, son pasajes que entendemos claramente por el contexto que no están dirigidos a la persona del rey de Babilonia, ¿no? Ya los enseñamos varias veces. ¿Se acuerdan, hermano? No hace falta que repita el sistema telescópico de profecía, ¿no? O de interpretación bíblica, que a veces el profeta veía a primera vista algo, pero aunque había un cumplimiento inmediato, había un cumplimiento futuro y definitivo que era el más importante, ¿no? En este caso, el profeta veía al rey de Babilonia, pero las palabras dirigidas tenemos que entender que no pueden ser jamás contra el rey de Babilonia, ¿no? Que los muertos salieron a recibirte en tu venida, ¿no? Bueno, sabemos bien que durante la vida del rey de Babilonia los muertos no se levantaron nunca a recibirlo. También esas voces que dirán, te debilitaste y llegaste a ser como nosotros. Esto que dice aquí, Isaías 14:10, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Esto es lo que se llama la degradación de Satanás, ¿no? Pasa, hermano. Vio cómo de repente, yo no sé si tuvo oportunidad, pero tuvo oportunidad de ver algunos documentales o cosas cuando juzgan a algún militar o algún general o algún capitán y ha hecho un hecho de traición a la patria, qué sé yo. Yo vi como en un juicio él tiene que estar con todo su uniforme, todo, o por lo menos antes era así, ¿no? Y entonces venía o el general o quien fuera, el que tenía la autoridad, con la espada le cortaba acá en las charreteras donde estaba su rango y le cortaba hasta los botones a veces de la chaqueta, ¿no? Le hacía una degradación pública, le hacía y lo daban de baja y lo mandaban preso como una persona común, ¿no? Porque había hecho traición a la patria, una deserción de una guerra, hasta algunos casos se penaba con la muerte. Bueno, esto es un poco lo que va a ocurrir con Satanás, ¿no? En este momento todavía ejerce su dominio y su poder sobre el reino de las tinieblas, que es lo que rodea aquí la tierra. Y nosotros no tenemos lucha en Marte o en la Luna o qué sé yo, tenemos lucha aquí en huestes espirituales de maldad que hay aquí en las regiones celestes o que rodean la tierra, ¿no? Y esto es lo que nos sucede. A veces nadie nos hace nada en nuestra casa o puede estar viajando, pero de repente usted empieza a sentir una lucha terrible, una presencia diabólica y no sabe ni qué es. Bueno, está en los aires Satanás, los demonios están en los aires y le atacan en cualquier momento porque él espera la ocasión. Pero gloria a Dios que para eso el Señor nos ha dado la armadura de Dios para que podamos resistir esos ataques del diablo y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero este versículo nos revela la degradación de Satanás. Tú también te debilitaste como nosotros. Un día Satanás no va a tener más poder ni para atormentar, ni para enfermar, ni para destruir, ni para derribar, ni para matar, ni para nada. El Señor le va a sacar todos los poderes.
Este es un versículo excelente, hermano, que todos los creyentes deberían saber que Satanás un día va a ser degradado, ya está degradado, ¿no? Pero un día va a ser despojado de todos los pocos poderes que le quedan, los va a despojar todos, de todos ellos el Señor. Y dice que va a descender al sepulcro. Y hay una exclamación: ¿cómo caíste? ¿De dónde cayó? Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? ¿Cómo caíste del cielo? Así que el rey de Babilonia no estaba en el cielo, para que nosotros tengamos un poco más de afirmaciones, porque la teología moderna dice que es una narración histórica del juicio que Dios hizo sobre el rey de Babilonia, rey hombre, ¿no es cierto? Entendemos por el contexto que es imposible. Los versículos que hay aquí no son aplicables a ningún hombre en la tierra humanamente, ¿no es cierto? ¿Cómo caíste del cielo? Porque fue allí el lugar donde primero estaba, en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías ahí en el corazón: voy a subir al cielo junto a las estrellas de Dios, ahí en lo alto, ahí voy a poner mi trono, ¿no? Y en el monte del testimonio, que se le llama el poder o el lugar desde donde Dios ejerce o testifica de su poder, de su gracia, de su misericordia. El monte del testimonio se le llama al monte de Dios, al lugar donde Dios habita, a la habitación de Dios. Lo va a encontrar también en el libro de los Salmos y en otros libros. Y él que dijo: ahí en ese monte yo voy a levantar mi trono, allí en las alturas, sobre las nubes, subiré y seré igual que el Altísimo, igual que Dios. ¿Pero qué dice él que pensaba subir tan alto? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo más bajo, no hay más bajo que el Seol y el abismo, ¿no? Allí es donde es arrojado el impío y el pecador. Allí quería subir hasta el cielo. ¿Cómo caíste del cielo? Trate de mantener, si es posible, las expresiones desde donde fue arrojado Satanás. Téngalas en cuenta. Amén. Así que encontramos, primero de todo, que se espantó el Seol. ¿Y a dónde estaba el Seol? Verso 9, ¿dónde estaba? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde estaba? Abajo. ¿Amén? Hacemos dibujos simples que de repente nos ayudan a entender. Cuando sabemos que la Tierra es redonda, ¿no es cierto? Hoy se sabe mejor que antes, porque antes pensaba que 4 elefantes la tenía, que había columna, que era plana, y si uno iba navegando, caía por allá y nadie lo atajaba. Bueno, todas esas cosas cuando no había los adelantos científicos. Hoy sabemos que hay. La Biblia revela que el Seol o ese lugar está en el interior o debajo. Donde usted esté, si está viviendo allá en el Polo Norte, es para abajo. Nosotros estamos aquí, pero siempre es ¿para dónde? Para abajo. Aunque esté en la Antártida y muere, uno miraría geográficamente, subió para arriba, pero no es así, porque el centro de atracción a uno lo lleva que siempre abajo está debajo de nuestros pies, ¿no? Así que la expresión está bien. Así que él que pensaba ir tan alto, fue para abajo. Y alguien dijo con mucha propiedad: el diablo pensaba subir muy alto y fue para abajo. Si usted quiere ir para arriba, primero vaya para abajo, ¿no? Porque a veces queremos engrandecernos y terminamos abajo. Quiere ir para arriba, dijo, vaya primero para abajo, humíllese, busque a Dios, y entonces Dios lo va a llevar para arriba. Amén. Satanás hizo al revés, quiso ir para arriba por su fuerza y Dios lo mandó para abajo, ¿no? Pero lo cierto es que encontramos abajo, en el Seol, el lugar, la región de los muertos. ¿Cómo caíste? Uno no cae para arriba, ¿no? Nadie cae para arriba. Siempre, inevitablemente, cuando cae, ¿para dónde cae? Para abajo, ¿no es cierto? ¿Cómo caíste? Del cielo. Quiere decir que ¿dónde estaba antes? ¿Dónde tenía su morada? Cuando todavía era un querubín, cuando todavía era ese personaje celestial, cuando todavía era ese lucero. ¿Dónde estaba? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde estaba? En el cielo, porque ¿de dónde cayó? ¿Cómo caíste? Del cielo. Y cortado fuiste, ¿qué dice el verso 12? Cortado fuiste, ¿por dónde? Por tierra. Tú que decías en tu corazón, todavía voy a subir más arriba, porque aunque hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero no se olvide que Dios está por encima de todos ellos, ¿no? Pero él dijo,
no me conformo con ese lugar de privilegio, porque la esfera de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, no podemos decir el rango, que quedaría mal. Un hermano usó la palabra rango, pero parece que no es tan apropiada. Yo digo más bien la esfera de servicio, de privilegio de servicio que Dios le dio, porque sucede lo mismo con los ministerios. No es que diácono, anciano, que yo, tienen rango, acá el pastor un poco más, no es así, ¿no? Hay hermanos, no es una crítica, ¿no? Pero hay hermanos que han hecho, por ejemplo, el ejército evangélico, el ejército de salvación, que tienen rango, teniente, subteniente, según como sea, sargento, hasta teniente territorial, y imagínense un supervisor que usan otras organizaciones, ¿no? El ejército evangélico también tiene rangos. Hay hermanos que usan los rangos. Bueno, esto es resistido por hermanos que creen que en el reino de los cielos no hay rangos, ¿no es cierto?, sino que hay esferas de servicio donde Dios nos da facultades y responsabilidades y que tenemos que aceptarlas y cumplirlas. Amén. Así que yo cuando voy a predicar no tengo que creer que yo tengo un rango mayor que los demás. Dios me dio una herramienta y si me quiere usar, me va a usar. Amén. No es que la pinza tiene más rango que la tenaza. Una es para una cosa, otra es para otra. No es que la mansa dice, yo soy más que vos, le dice el martillo, porque vos sos más chico. No, porque si de repente quiere arreglar un reloj o algo, con un martillo no va a usar la masa, ¿no? Hay martillitos muy pequeños de pocos gramos que se usan aún para clavar los ejes y los rubíes en los relojes, aunque ahora son casi todo electrónico, ¿no? Pero es así también en el camino del Señor. A unos Dios lo hizo de una forma, a otros de otra. Nunca creamos que tenemos rangos superiores, sino responsabilidades de las cosas que Dios nos ha otorgado y que tenemos que ejercerlas para gloria de Dios y para expansión del reino de Cristo. Amén. Y entonces encontramos aquí que Satanás estaba en una esfera que no era poca, porque los ángeles parece que estaban en una esfera menor. Porque los ángeles son los contados, apenas del hombre para arriba, los primeros que son contados son los ángeles, ¿no? Porque hablando del hombre le dice, lo hiciste un poquito menor que los ángeles. No le dice, lo hiciste menor que los serafines o que los querubines. Parece que están los hombres y enseguida nomás en gloria aparecían los ángeles, ¿no? Después arcángeles, después querubines y los serafines, que son los que están en la presencia del trono de Dios. Son los que vio Isaías alrededor del trono, vio serafines y que tenían 6 alas. De los ángeles no habla que tienen alas. Solamente de los serafines dice que tienen alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, como diciendo, no somos dignos de mirar la gloria a Dios, a pesar de que eran seres ardientes de fuego que glorificaban a Dios, como que no somos dignos de mirar y como cubriendo sus pies, que no eran dignos de estar así en la presencia de Dios, ¿no? Y son de ellos únicamente que la Biblia dice que tiene 6 alas y que volaban. A otras veces vino el arcángel Gabriel o el mismo que vino volando con presteza, otras cosas, pero de los ángeles por lo menos creo que no hay versículo en la Biblia que diga que tienen alas. Generalmente los menciona como con apariencia de hombre en la mayoría de los casos y a veces con una apariencia tan real que, como hemos dicho en otras oportunidades, a veces ni cuenta nos hemos dado que eran ángeles, ¿no? Y dice la Biblia que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Gloria al nombre del Señor, amén. Cuando usted lo ve a la caída de la tarde, ahí aparecen y vienen allí donde estaban Abraham y después aquellos varones que fueron, lo ven en Génesis 19, ¿no es cierto? Vieron y bueno, ¿qué pasó? Los hombres de Sodoma y de Gomorra lo vieron como hombres hermosos. Y como eran perversos, los vieron atractivos para la homosexualidad a causa de la hermosura que tenían. Y pelearon con Lot. Queremos ver esos hombres. Parece que eran muy lindos, que hasta intenciones perversas de violarlos tenían. Pero dice que los ángeles alargaron la mano, metieron a Lot adentro y cerraron la puerta y hirieron con ceguera. Así que la apariencia de aquellos ángeles de parte de Dios era tan humana que los de Sodoma y de Gomorra llegaron a pensar que realmente eran hombres, ¿no? Y eran ángeles. Hay muchos otros casos de la Biblia y que de repente se transformaron y desaparecieron, ¿no? Y he escuchado historias hasta el cansancio
de hermanos que han tenido este privilegio, que en un momento de angustia, de debilidad, de prueba, Dios envió ángeles para confortarlos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, parecería que hay ángeles acampando alrededor de los que le temen, los defiende, que van y vienen de parte de Dios, que son ministradores de Dios en favor de los que serán herederos de la salvación, ¿no? Después, podríamos decir, hay esferas mayores, donde están los arcángeles, donde están los querubines y donde están los serafines. Parece que en el principio, lo que estamos tratando, Isaías 14, de Satanás, no estaba ni donde están los ángeles, ni arcángeles, estaba donde están los querubines, pero no se arrojó por tierra, cortado fuiste por tierra. Vamos a leer Ezequiel 28, que es el pasaje paralelo de esto, o el contexto, como quiera llamarle, para que usted también sepa algunas cosas más interesantes acerca de esto. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Aquí tenemos otra vez el sentido telescópico de interpretación profética. Dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Oiga, aquí está declarando la Escritura hasta el lugar donde, antes que fuera lo que nosotros conocemos como Satanás o engañador, cuando era aquel lucero, cuando era todavía un querubín, ¿dónde era que estaba? ¿Dónde dice la Biblia, verso 13, que estaba? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y dice la Escritura, cuando Dios lo creó, ¿qué pasó? Las piedras preciosas, y nombra una cantidad de ellas, esmeralda y oro y primores de instrumentos musicales, tamboriles y flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que lo que ahora se conoce como Satanás no se creó solo, fue creado por Dios y en su estado original no era malo, sino era hermoso, era lleno de sabiduría, acabado en hermosura, sello de la perfección. ¿Pero qué pasó? Verso 14. ¿Era o no era un querubín? ¿Qué era? Tú, querubín grande, protector. Así que usted entiende que esto no se puede dirigir a ninguna persona humana, que está hablando directamente de ese querubín que en el comienzo estaba en la presencia de Dios y que era un ser grande y que era, además, tenía a su cargo la protección de ejércitos celestiales y probablemente hasta la protección del mismo huerto de Dios, el Edén. Pero dice, yo te puse, ¿a dónde te puse? En el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que estamos haciendo una ubicación, a ver si podemos llegar a un entendimiento todavía mayor con la ayuda del Señor. Amén. Así que encontramos que en el principio Dios habla de un huerto. ¿Ese huerto cómo se le llama? El huerto de Edén, símbolo del lugar perfecto para morar o vivir o estar, ¿no? Porque aún hasta ahora la gente que no conoce a Dios, cuando habla de un lugar hermoso o una isla hermosa, que es un paraíso, que es todo, dice que es el Edén, dicen, ¿no? Que es el lugar ideal donde uno puede gozar de la vida. Bueno, allí, en ese huerto de Edén, en estado de santidad, en el principio, no estamos hablando ni del cielo ni de la tierra que nosotros conocemos y vemos ahora. Estamos hablando de la eternidad. Allí en el huerto de Dios fue creado y fue puesto Satanás, y parece que con la autoridad de proteger y cuidar todo eso, con cargo sobre ejércitos celestiales. Ahora, ¿qué pasó? A causa de la multitud de tus contrataciones, verso 16, se llenó de iniquidad y pecó, porque ya hemos descrito muchas veces lo que es la palabra pecado
y una de las definiciones es la palabra iniquidad. ¿Amén? Y esta palabra tienen que dominarla bien, hermanos, porque si van a evangelizar, esta palabra ayuda a la demostración del justo juicio de Dios, porque la gente dice, yo no hago mal a nadie, dice, ¿no? Bueno, la palabra iniquidad es la mejor descripción para identificar el pecado. La hemos explicado un montón de veces. ¿No es cierto, hermano? ¿Qué quiere decir iniquidad? A ver, hermanos. No, eso es impío, sin respeto a lo sagrado, es impiedad. Bueno, la voy a explicar otra vez, porque la explico seguido, pero yo quisiera que graben la palabra iniquidad. La palabra iniquidad es la demostración. Salmo 103, ¿qué dice? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas, ¿qué dice? Todas tus iniquidades. La palabra iniquidad, justamente el que hace iniquidad es el inicuo, ¿no es cierto? La palabra iniquidad quiere decir el que deja de lado la ley natural para dar rienda suelta a su impulso. Por eso digo que es una palabra que tenemos que dominarla bien para usarla en la evangelización. Esta palabra, al decir el que deja de lado la ley natural para dar rienda suelta a su impulso, no le permite al hombre excusarse de ninguna de sus malas obras. Porque dice, pero yo no iba a la iglesia, yo no sé la Biblia de memoria, como saben ustedes. No importa. No importa que no haya ido a ningún culto, no importa que nunca haya escuchado a un pastor, no importa que no haya leído la Biblia. La Escritura dice que todo hombre y toda mujer tiene la ley escrita en el corazón y en la mente. ¿Amén? ¿Cuántas veces lo hemos explicado? Que el hombre no va a la escuela a aprender, estas son buenas palabras, estas son malas palabras, no las diga. ¿Quién le dijo que es una mala palabra? ¿A dónde está la universidad que le enseña estas son buenas palabras y estas son malas, no las tiene que decir? ¿En qué escuela fue usted a aprender lo que es decirle una maldición a alguien, una blasfemia? ¿Dónde lo aprendió eso? No es una escuela la que le enseña al hombre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Dónde aprende el hombre lo moral o lo inmoral? ¿Dónde lo aprende? ¿En la secundaria será que le enseña? Bueno, ahora tenemos clase de inmoralidad, le vamos a enseñar lo que es inmoralidad. ¿Usted escuchó alguna vez? No. Entonces, ¿cómo sabe el hombre qué es malo, qué es bueno? ¿Cómo sabe el hombre que esto hay que decir y que esto no hay que decir? ¿Cómo sabe el hombre que no debe robar? ¿Se dio algún curso en alguna escuela? ¿No robarás? No, nadie le dijo, pero sabe que no tiene que hacer. Entonces, el hombre sabe que no debe robar, no debe matar, no debe adulterar. El hombre lo sabe estas cosas. No precisa que tenga un pastor al lado con la Biblia abierta diciendo, no, espere, a ver, déjeme consultar, a ver que voy a buscar página 105. No precisa, el hombre sabe. Y esto justamente en el principio lo que pasó con Satanás, porque dice, ¿cómo dice la Escritura que fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso? Verso 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Quiere decir que él sabía, porque en el cielo todavía no había Biblia como nosotros tenemos. He decidido otras cosas para que nos abra un poquito el sentido espiritual, estoy diciendo, ¿no es cierto? Adán y Eva no tenían una Biblia para leer todos los días, no la precisaban tampoco porque tenían la palabra viviente, estaban con Dios, comunión con Dios continua. Así que no precisaban una Biblia porque la palabra estaba con ellos, vivía con ellos. Esto es lo que dice Juan en el capítulo 1, que a veces tanto nos cuesta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y bueno, en el principio hay que decir eso. Como si diríamos ahora, en el principio era la Biblia y la Biblia era Dios y el que estaba con la Biblia estaba con Dios. Bueno, ahí estaba la palabra. Dios mismo estaba Jesucristo. Ellos no precisaban andar con un libro en la mano como precisamos nosotros. Todo el día hablaban con el Señor, se paseaban en el huerto, lo tenían allí. Era la palabra viva. Pero un día el hombre pecó y perdió eso. Por muchos años, ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Noé, no tuvieron Biblia. Ni aún toda la familia de Israel, los descendientes de Israel no tuvieron Biblia. Cuando estaban en Egipto tampoco tuvieron Biblia. Cuando sucedieron aquellos todos milagros y salieron y cruzaron el Mar Rojo, todavía no había Biblia. No había. Recién después que cruzaron el Mar Rojo, empezaron la peregrinación, un día Dios le dice a Moisés, subí al monte que allá te voy a decir algo. Y ahí empezó Moisés, 40 días y 40 noches, se le doblaban los dedos, pero ahí empezó a escribir.
Y no sé cuántos años más durante la peregrinación en el desierto fue escribiendo, y dejó sentado lo que se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí empezó la revelación escrita, se llama, porque antes de eso, aunque no había papel y tinta, instrumentos como tenemos hoy, antes de eso estaba la revelación oral, quiere decir que Dios mismo le hablaba al hombre, le hablaba en la mente y al corazón y le impedía lo que tenía que hacer. Así que en el cielo, Satanás, lo que después llegó a ser Satanás en ese momento, era un querubín, un ángel de elevado rango, para entenderlo, a ver si lo entendemos un poquito más fácil, no usamos palabras difíciles. Un ángel de elevado rango, con muchísimo poder, que tenía a su cargo la protección y todavía el dominio de ejércitos celestiales. Dios se lo había dado a su cargo. Pero un día él desobedeció eso. No te olvides que vos no te creaste solo, hay un creador encima tuyo. Y a veces el hombre, aunque no es ángel, es mucho menor que los querubines, menor que los serafines, menor que los ángeles, menor que todo, y se olvida que hay un Dios creador. Y ni lo quiere reconocer todavía encima, ¿no? Y Satanás, justamente, eso fue uno de los primeros pecados, que él no aceptó que Dios lo creó, que no se podía crear solo. Y pensó que podía excluir a Dios y sentarse en lugar de Dios, en el trono de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? A causa de esa iniquidad pecaste, porque el pecado justamente es el fruto de no tener en cuenta esas leyes naturales de Dios, ¿no? Y el pecado es algo terrible, hermano. Es algo terrible. Creo que nosotros, así como nos faltan palabras para hablar de la gloria de Dios, nos faltan muchas veces palabras para hablar del pecado. Y como el pecado no arranca, aleluya, el pecado no arranca glorias a Dios, como el pecado no hace hablar en lengua a la gente, entonces preferimos hablar de sanidad y de liberación, de otras cosas que forman un ambiente un poco más agradable, ¿no? Pero hermano, el pecado es tan poderoso que destruyó aquel querubín. Así que mire qué terrible que es el poder del pecado. Ni Satanás es superior al poder del pecado, ¿no? Así es de clarito, hermano, ¿no? Porque Satanás, a causa del pecado, fue subyugado y arrojado y degradado y finalmente va a ser encerrado, ¿no? Así que Satanás no puede vencer al pecado, el pecado lo venció a él. Así que mire cómo tendremos que cuidarnos nosotros, no confiando en que, bueno, yo voy a ser fiel y patatín, patatán, total, yo voy a ser fiel. Como dice la Escritura, el que piensa estar firme, no, con ese temor. Si Satanás fue engañado, tengo que cuidarme yo. ¿Dónde tengo que estar? Tengo que estar siempre en la poderosa mano del Señor, porque los que están en mi mano, ¿quién? No hay diablo que pueda abrirle los dedos a Dios. Señor, tenme en tu mano, agárrame con tu mano, sosténme con tu mano, Señor. No confío en mis propias fuerzas. Yo quiero ser fiel, pero estoy confiando que me vas a guardar. Yo hago mi parte y sé que tú harás la tuya de guardarme, de librarme. Amén. Él es el único que nos puede librar del poder del pecado y de la muerte, Jesucristo el Señor, amén. Así que aquí tenemos revelaciones profundísimas, tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 28 de Ezequiel, en Isaías 14 como en el 28 de Ezequiel. ¿Qué dice la Escritura? Se enalteció, se corrompió a causa del esplendor. ¿Y qué dice la Biblia? Verso 17, yo te arrojaré ¿por dónde? ¿Por dónde? Por tierra. Así que el huerto de Edén, hermano, en el principio no estaba en la tierra, porque si estoy en la tierra, no me puede arrojar por tierra, ¿no es cierto? Así que está revelando, si en Isaías dice que lo arrojó, ¿de dónde lo arrojó Dios? ¿De dónde lo arrojó? Del cielo lo arrojó a la tierra, ¿se acuerdan? Por eso le dije, trate de retener un poquito, ¿no? Aquí que dice, arrojado eres por tierra. Amén. Así que entendemos, ahora con estos versículos, entenderemos algo. Sigue el verso 18, con la multitud de las maldades ya ahí, con la iniquidad de las contrataciones. Sabía que no tenía que hablar a los otros ángeles, pero él lo hizo. Habló a otros ángeles para que se unan a la rebelión y profanó el santuario. Dijo, fuego saqué de en medio de ti, el cual te consumió. Te puse en cenizas sobre, ¿qué? Sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los
que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. ¿Cuál era ahora aquel ser que era hermoso, que era grande, que era protector, que era el sello de la perfección, que era la hermosura? ¿Qué iba a pasar? Verso 19. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Usted cree que una persona que de repente ve una visión y ve al diablo le causa alegría? ¿Qué le pasa cuando? Espanto. Cuando ve un demonio, tiene una visión de un demonio, algo horrible, es un espanto, ¿no es cierto? Espanto serás y dejarás de ser, porque sin Dios, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni el hombre, no somos absolutamente nada. Esa frase cuando muere alguien dice no somos nada, bueno, pero la realidad es que el hombre sin Dios no es nada. Dice en Hechos 16, 19, ahí cuando empieza el mensaje allí en el Areópago, ¿qué dice? Por Él vivimos y somos, dice, ¿no? Si usted está aquí en la presencia de Dios, no es por el diablo, no. Si estamos aquí en la presencia de Dios, por Él vivimos y por Él somos. Él nos da la vida y por Él podemos llegar a hacer algo, amén. Sin Él no somos absolutamente nada. Así que vamos otra vez, y nos va a ayudar esto aún en la evangelización a comprender un poquito más de la caída de Satanás, el odio de Satanás hacia el hombre, por qué nos odia tanto. Parece que Dios lo arroja a Satanás por tierra, lo arroja a Satanás por tierra. Aquí la mayoría de los comentadores están de acuerdo en lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, ¿no? ¿Y cómo estaba la tierra? La tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y Dios no es desordenado, ¿no? Todo lo que crea Dios y todo es un Dios de orden. ¿Y cuál es la segunda expresión? ¿Cómo estaba? Vacía. Dios no es un Dios de vacíos. Justamente todos los versículos que nos hablan de plenitud y de llenura. Dios quiere que seamos llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de esto, llenos de la gracia, llenos del poder. Siempre Dios no es un Dios de vacío. Cuando el hombre siente un vacío, oh, cuidado, peligro. Hay peligro de estar vacío y de estar seco. Dice que los espíritus inmundos andan por esos lugares. Dios no es un Dios de vacíos ni de desórdenes. Cuando creó la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué había allí sobre la faz del abismo y sobre todo eso dando vuelta? ¿Qué había? Y el Espíritu de Dios sobre todo ese caos que había, ese desorden y ese tremendo vacío, había algo aquí. Había algo. ¿Qué era que estaba rodeando la tierra? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre todo eso el Señor se movía. El Espíritu de Dios se movía. La mayoría están en esta línea, que Satanás fue arrojado a la tierra, que Dios creó un lugar donde arrojarlo a Satanás del huerto de Edén que estaba en el cielo, creó un lugar donde arrojarlo. La presencia de Satanás producía todo ese desorden, ese vacío. Y el Espíritu de Dios estaba allí que no permitía que Satanás salga de la esfera donde había sido arrojado. ¿Qué le parece? Ahora viene el proceso de la creación, porque eso dice en el principio. Cuando usted escucha que alguien dijo, oh, así la tierra hace 120 millones de años y nosotros nos reímos, no importa, puede ser. A lo mejor cuando Dios arrojó a Satanás a la tierra, a lo mejor hace 120 millones de años. Porque ¿cuánto tiempo estuvo la tierra en este estado? ¿Quién lo puede decir? Esas cosas no lo hacen al hombre ni más santo ni más profano. Aunque un científico diga hace 50 millones de años, no importa, que diga 500 millones de años. ¿Qué hace? ¿Va al cielo o al infierno? Porque saber que hace 100 millones de años había un monstruo que comía elefante. No lo salva, ni lo sana, ni nada. No le sirve para solucionar ningún problema de la vida. Así que en el principio hubo un caos. Cuando Satanás fue arrojado allí, el Espíritu de Dios estaba allí vigilante, que no se podía mover de allí. Porque ¿quién podía?
si Él era a cargo todavía de otros ejércitos celestiales. Podía venir un ángel, quizá imposible, porque era superior en grandeza y en poder, pero ahí estaba el Espíritu de Dios que está sobre todas las cosas, estaba allí, inmovilizando, impidiendo que saliera de esa esfera. Pero un día, en los propósitos de Dios, en los designios de Dios, se le antoja a Dios, gloria a Dios, en su voluntad, crear algo. Y empieza la creación. Y lo primero que dijo Dios, lo primero de todo, sea la luz, porque Dios no es un Dios de tinieblas. Así que lo primero que creó es la luz. Aunque no había sol, no había luna, no había nada, pero Dios creó la luz, porque Dios mismo es luz, ¿no? Y empieza la obra de la creación. No nos vamos a detener en el relato de la creación para no hacer demasiado extenso, pero lo cierto es que después que termina toda la obra de la creación en la tierra, ¿qué hace Dios cuando termina la obra de la creación en la tierra? ¿Qué hace? Planta el huerto de Edén. Planta el huerto. Después que creó las plantas, los animales, todas las cosas, planta el huerto de Edén. Cuando usted lea Génesis ahora, va a prestar atención al relato bíblico, lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque después que crea todo eso, no dice y creó un huerto, plantó el huerto, como que ya está. Bueno, ya está hecho el jardín, pero voy a plantar una planta. No es que la está creando, la va a plantar. Y usted va a encontrar la expresión que después que Dios hizo toda esa obra de creación, que ordenó la tierra y que produzcan hierba y produzcan planta y todas esas cosas, y los animales y los peces y todo, plantó Dios el huerto de Edén y puso algo en el huerto de Edén. ¿A quién puso? ¿A quién puso en el huerto de Edén? ¿A quién puso? Allí en el huerto de Edén. Ahí está el hombre. Puso al hombre en el huerto de Edén. De ahí viene el odio de Satanás. No nos puede ni ver. Porque en ese lugar estaba yo, decía Satanás, ¿no? Yo me paseaba, yo estaba en la presencia de Dios, yo conversaba con Dios. Y ahora este ser que Dios ha creado, que es inferior, hasta aún los ángeles que yo mando, ahora está este ser tan minúsculo que es el hombre, ahora está en el lugar donde antes yo estaba en la presencia de Dios. Porque el huerto, el Edén, la verdadera vida, el gozo, el lugar ideal es cuando el hombre se puede pasear de la mano con Dios. Si el hombre no puede estar dialogando con Dios, no hay Edén, no hay huerto, no hay descanso, no hay comunión con Dios. Y ahora Satanás, con ese odio, ¿quién es este ser minúsculo que vino a ocupar el lugar que yo estaba ocupando? Y ahí es cuando Satanás viene en forma de serpiente y le habla a Eva. Cuando justamente el hombre está en ese lugar es cuando le habla a Eva. Y así que no pueden comer de ningún fruto, y lleno de lecciones tremendas, porque lo que Dios dice que no tenemos que tocar o que no tenemos que comer, no tenemos que ni acercar ni tocarlo. Pero parece que Adán se mantenía a distancia, pero Eva, un poquito más curiosa, se acercó, ¿no? Y miró, y vio, y codició, y parece que es agradable. Y así que ustedes no pueden comer de ningún fruto. Y Eva le quiso explicar al diablo, gloria, amén, le quiso explicar al diablo qué era lo que podía comer y qué era lo que no podía comer. El diablo ya lo sabía de sobra. Mire, usted no trate de explicarle al diablo nada, el diablo ya lo sabe. Lo que quiere es que usted dialogue con él. Y cuando el creyente se pone a dialogar con el diablo, ya perdió, hermano. Porque el Hijo de Dios, Dios no lo creó para dialogar con el diablo, sino para que ore y dialogue con su Padre que está en los cielos. Amén. Nunca se olvide que cuando habla aún sobre sectas heréticas y que vamos a sentarnos y vamos a dialogar, es un poquito la predicación del ecumenismo. Bueno, tenemos que sentarnos en una mesa y tenemos que dialogar, dice, ¿no? Ustedes adoran ídolos, este toma vino, el otro no toma, el otro anda, uno anda peludo y otro anda pelado, ¿no? Y vamos a sentarnos en una mesa y vamos a conversar. Ya cuando los pastores se sientan en una mesa de ecumenismo, a ver qué van a tolerar para que, bueno, aflojemos un poquito, estemos todos juntos, ya perdió. El hombre de Dios sabe con quién tiene que dialogar. El hombre de Dios sabe que no puede transar con cosas del reino, no puede transar porque no es suyo, es uno el rey, y no puede comerciar con cosas que no le pertenecen, ni ceder territorio, ni nada, porque uno es el rey. Amén.
Yo soy solo un mensajero que golpea la puerta. ¿Qué voy a decir? Bueno, denme un pedazo de su reino y yo le doy un pedazo del mío. No. Entonces el hombre está llamado para conversar con Dios, no para dialogar con Satanás. Y cuando ella quiso explicarle que no es todo, porque el diablo le dijo, así que no pueden comer de ningún árbol, que malo es Dios, lo va a matar de hambre, ¿no? No es que no podemos comer de ninguno. Ay, este podemos comer, este no. Y este mismo mensaje se lo da a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestros miembros. Así que ustedes en la iglesia no pueden hacer nada, dice, ¿no? ¿No le dice así? No pueden hacer nada. Qué vida triste, ¿no? Qué vida triste, leyendo la Biblia, orando. Qué vida aburrida deben pasar, ¿no? Piensa que para divertirse y ser feliz, que tendría que andar hundido en el cieno del pecado. Pero sabemos bien, gracias a Dios que lo sabemos, que el pecado nunca ha hecho feliz a nadie. El pecado ha traído demasiada infelicidad, demasiada desgracia, demasiada muerte, demasiadas lágrimas. Así que no precisamos pecar para ser felices. Gloria al nombre del Señor. La verdadera vida la tenemos en Jesucristo el Señor. Amén. Lo cierto es que de ahí viene la guerra de Satanás. Y el hombre, desgraciadamente, como dice en la Biblia, que el que es vencido por alguien, ¿qué dice la Escritura? Es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Entonces, Dios había puesto al hombre sobre el gobierno de toda la tierra. ¿Es verdad o no, hermano? Dios le dijo al hombre, acá tenés la tierra, es todo tuyo. Ahora sí que le dijo, dale para adelante nomás. Juzgala, labrala, sacale fruto a la tierra, todo eso. Pero ahora viene Satanás y vence al hombre. ¿Qué pasa con el gobierno de la tierra? Porque Dios se lo entregó al hombre. Se lo entregó al hombre. ¿Qué pasa ahora con el gobierno de la tierra? Cuando es vencido por alguien, Satanás se apoderó de los derechos que Dios le había dado al hombre. Así que esos títulos que Dios le había dado al hombre, esas credenciales, Satanás, por decir así, lo esclavizó y se las sacó al hombre. Y se lo dice a Jesús, y Jesús sabía que cuando el diablo se lo dijo era verdad. Le dijo, en un instante le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados, dijo, ¿no? Y Jesús sabía que el diablo le estaba diciendo la verdad, pero sabía que si doblaba su rodilla, en ese mismo momento iba a perder el título de ser rey. Pero Jesús no había venido para esclavizarse debajo del diablo. Él lo venció al diablo y recuperó los derechos del reino. Podemos dar gloria a Dios, hermano. Y en este momento estamos en ese impasse, por decir así, ¿no? Está el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y aunque ya hay un ganador en esta batalla, ya lo venció en la cruz. Cristo es el vencedor. Ya lo venció al diablo, a Satanás, a todas sus huestes. Venció hasta el enemigo postrero, el último de los enemigos que tenemos que enfrentarnos todos los creyentes. El último enemigo, que es la muerte. Bueno, ese postrer enemigo también lo venció el Señor. Amén. Y le quitó la llave de todo eso. Le quitó la llave de la muerte y del Hades, todo eso le quitó el Señor. Ahora las tiene el Señor en su mano. Por eso no le debemos nada al diablo, ni tenemos por qué temer y subyugarnos a él por nada. Tenemos a uno a quien temer, a nuestro Señor Jesucristo, porque todo el dominio, todo el poder en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra, lo tiene Jesucristo el Señor. Amén. Así que Jesús vence a Satanás y recupera los derechos del reino. Y ahora hay dos reinos haciendo fuerza. El reino de los cielos con el Rey de Reyes y Señor de Señores a la cabeza, y un rey vencido que está perdiendo gente, que se está pasando. Porque ahora que hay un nuevo rey, podría decir el rey, bueno, a terminar con todo. Sin embargo, le está dando oportunidad a los que están esclavos, los que quieren, pueden pasarse a este reino, no solamente van a pertenecer a este nuevo reino, sino que van a quedar libres de esas ataduras, de esos yugos. Yo lo voy a hacer libre. Así que ya pagué el precio para que todos los que quieran salgan del reino de las tinieblas y pasen al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Y es lo que un día, aunque no conocíamos todo este misterio, gloria a Dios, porque el Señor nos agarró de la manito, gloria a Dios, y nos trajo a la iglesia, nos entregamos. No sabíamos ni lo que era el reino de las tinieblas, ni el reino de luz, ni el reino de los cielos, no sabíamos nada. No sabíamos todo este tremendo complejo que es la obra de salvación, no lo sabíamos. Pero estamos aquí, somos el cuerpo de Cristo y estamos perteneciendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos quien nos defienda. Ese antiguo rey no nos puede tocar porque estamos bajo la sangre de Jesucristo el Señor. Alabe al Señor en esta noche, hermano. Porque aunque estamos en una escuela bíblica, el Señor está hablando a nuestra vida.
Por eso podemos resistir al diablo y de nosotros huirá. Y es palabra de Dios, amén. Ahora usted entiende un poquito más esa lucha que tenemos. Que el diablo no quiere dejarnos porque antes pertenecíamos a él y ahora nos hemos pasado, por decir así, al otro bando nos hemos pasado, ¿no? Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y ahora él va perdiendo y sabe que le queda poco tiempo. Amén. Volvemos ahora sí con esta explicación, volvemos al libro de Isaías 14. Amén. Gloria a Dios. Un día sucederá eso. Verso 15. Tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinará hacia ti todos los que te vean. 14:16 estamos leyendo. Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Tiempo pasado está hablando, ¿no? Así que está hablando proféticamente de la degradación de Satanás en el tiempo futuro todavía, ¿eh? Tiempo futuro. Satanás ha perdido autoridad, ha perdido dominio, ha perdido muchas cosas, pero no se olvide que todavía no está atado, ¿eh? Aunque por ahí mucho teatro diablo, pero cuídese porque todavía no está atado, ¿eh? Va a ser atado en 2 oportunidades, ya lo vamos a leer en un segundo en la Biblia. Amén. Tú echado eres, este es el que hacía temblar la tierra. Parece que algunos temblores o terremotos son producidos también por Satanás, ¿no? Puede aplicarse también tierra